Amigos y amigas, muy buenas noches. Para mí es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes aquí en ZBR TV Online. Recuerden que es la nueva forma de hacer televisión en internet. Y les recuerdo que tenemos Facebook, YouTube y Twitter para que nos den like y nos sigan, por favor, sote. Como siempre y todos los miércoles, agradezco a mi productor, el licenciado Rodrigo, por el espacio para permitirme darles a ustedes temas sumamente importantes y nuevos que les van a ayudar en toda esta cuestión de lo que es el área de la salud. Vamos a empezar también saludando a todos los que nos ven, primeramente a mi esposa Julia y Lía Regina, también a Takenobu, también a Carla Yadira, a Roberto Ayala, a todos los que nos siguen, como por ejemplo a Inés Mendoza, a nuestros amigos de la Clínica 13 del IMSS, a nuestros amigos de urgencias del HGR1 y próximamente el HGR2 que se va a abrir en próximo tiempo ya al 100%. Y el día de hoy para mí es un placer estar compartiendo esta mesa con un gran amigo, un gran compañero al cual conozco ya desde hace algunos años. Él es el doctor Iván Martínez Garrido. Iván, muchísimas gracias por estar conmigo. Hasta que se nos hizo, amigo. Sí, exactamente. Él es médico cirujano general por parte de la UNAM e hizo también otra especialidad en medicina familiar por parte de la UNAM. Es expresidente del Colegio Médico de aquí de Querétaro en el periodo 2016-2018 y actualmente está en el área de la Secretaría del Interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 23 aquí en Querétaro. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, no solo para la cuestión del gremio médico, sino creo que también para la población en general, que es sobre la criminalización del acto médico. Que esto es muy importante, que empezamos a entender realmente qué es lo que un médico quiere hacer, que para empezar es dar salud, cuidar al paciente, procurarlo y no lastimarlo. ¿Es correcto, Iván? En efecto, Ramón, muchas gracias a todo el amplio público que tienen. La verdad es que estas opciones son muy buenas. La era de la tecnología nos ha alcanzado. Sí, la verdad sí. La tecnología digital es lo que tiene de vanguardia, entonces la verdad es un gusto estar contigo. Ya veníamos posponiendo la reunión y hoy ya no podía dejarla pasar. Un gusto, gracias por tu invitación y gracias a tu público. Sí, en efecto, el tema de hoy es criminalización, o me gustaría más manejarlo de la parte de descriminalización del acto médico, muy cierto. Que además es un concepto mucho más amplio. Y como dices, en efecto, la criminalización del acto médico, en este caso en búsqueda de la descriminalización, no es una situación exclusiva de un médico, no es básicamente el entorno médico del paciente. No es algo nada más de un médico y un daño hacia un médico, porque quizá, y yo lo platicaba en algunas otras entrevistas, que el daño más difícil de criminalizar a un médico no está en el propio médico, sino en un elemento que es primordial, que es lo que nos une a los médicos con los pacientes, que es precisamente la relación médico-paciente, ese arte esencial que nos deja entender al paciente, esto que nos permite adentrarnos en sus necesidades, en su padecimiento y además al fin del camino en una cura. Eso es lo que provoca la problemática más importante. Le pegas a la parte más pura de la medicina, que es justamente esta relación médico-paciente. La relación médico-paciente, como tú lo acabas de comentar, es sumamente importante y a veces la olvidamos, ¿no? Tanto del área médica, que de repente ya por el exceso de trabajo, tanto institucional como no institucional, a veces nos volvemos muy metódicos, a veces nos volvemos muy fríos, pero también está la cuestión del paciente, ¿no? El paciente que a veces no sigue nuestras indicaciones, el paciente que a veces no pone de su parte, el paciente que a veces llega 3-4 días después de que empezó una molestia, y eso nos ha llevado a veces a creer que el médico no nos quiere atender o no nos quiere dar salud, que nos quiere lastimar, y creo que eso es algo muy erróneo. Tú, en tu experiencia, en tu tiempo de estar como presidente del colegio médico, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué has visto tú en esta situación? En efecto, fíjate que el tema quisiera abordarlo mucho más de fondo. Ajá. Tú lo recordarás, todos los que somos médicos lo recordarán, cuando uno crece en la medicina, cuando uno sabe que quiere ser médico. A mí me pasaba que desde que nací, desde que era pequeño, mis primeros juegos era jugar al doctor y toda la vida decía, algún día quiero ser médico. No vengo de familia de médicos, pero sí era un sueño que tenía desde pequeño. Entonces, cuando uno crece, cuando te gestas ya propiamente en una escuela de medicina,
todos, indudablemente todos los médicos que se jactan de ser médicos, todos crecemos con un principio importantísimo, el principio hipocrático de primum non nocere. Claro, es decir, lo primero es no dañar, eso es lo más importante. Exacto. Y esta parte no se nos puede olvidar. A mí me parece inverosímil el hecho de pensar que algún médico quisiera dañar a un paciente, jamás es la intención, nunca es la intención. Y en este camino, como medicina, como ciencia humanística, tiene enormes entornos y aristas para todos lados, y estas aristas en el camino pudieran provocar con tanta sensibilidad, al fin y al cabo no es una ciencia exacta, al fin y al cabo es humanismo, Claro. al fin y al cabo te encuentras un paciente que no te enseñaron en la universidad, al fin y al cabo te encuentras un paciente que no viene como le viene en el libro, donde viene la disyuntiva de muchas características en el entorno del tratamiento, del diagnóstico o finalmente de la intervención. Y en este camino el riesgo de que pudiera haber un error, una falla, algo que no fuera lo óptimo, es a lo que se enfrenta el profesional de la salud. Entonces justamente de ahí parte esta problemática de criminalizar. Desde ahí es donde se gesta. Y todo esto se suscitó, amigo, si no me recuerdo, por un caso de un pediatra, si no me recuerdo, ¿verdad? En efecto, un pediatra en Oaxaca. Todo, el problema ya venía, es decir, la ola de demandas médicas a partir de esta percepción de querer dañar no es algo nuevo, es algo que ha venido sucediendo a través de los tiempos, pero en las nuevas épocas, con la cercanía de tanta tecnología, con el cambio del paciente, que es un paciente informado, que es un paciente con demandas sanas, pero al fin y al cabo demandas, y me refiero a necesidades con demandas, empezó a permear un poco la situación. El asunto Luis, que es el médico pediatra al que te refieres en Oaxaca, que desafortunadamente en un tratamiento pierde la vida de un menor que era su paciente, fue lo que provoca un boom, por lo menos nacional, de esta situación. Este boom lo hacen ver cuando a Luis, la fiscalía de su estado, decreta que la muerte de este menor no es un delito culposo, sino lo vuelve doloso. Es decir, entiéndase en términos de leyes, que no es mi expertise, pero así es, que él quiso matar al paciente. Eso es lo que trastocó a todos los médicos en toda la República. Un servidor, en ese entonces como presidente del colegio médico, en ese entonces como parte de este movimiento médico, yo soy 17 en el estado, fue que nos acercamos a esta problemática, no solo fue el movimiento, de los cuerpos colegiados, muchos médicos, incluso instituciones que se acercaron a arropar el tema, y esto fue lo que hizo el grito mediático de la situación del tema de criminalizar al médico. Y tocas de tomar algo muy en cuenta, de tocar algo muy importante, es, ¿todos los pacientes son individuales? Efectivamente, los libros nos dicen que tenemos que seguir un cierto protocolo, un cierto abecedario, yo lo llamo de A, B, C, D, pero así como yo me puedo tomar un paracetamol y me baja la fiebre, tú te lo puedes tomar y no te baja la fiebre. Y entonces, tú bien dices, nosotros nos vemos todos los días implicados en ver al paciente, dar tratamiento, pero entonces ver cómo va evolucionando el tratamiento en este paciente, individualizarlo, darle seguimiento y en ningún momento buscamos que ellos se lastimen, sino en ocasiones podemos tener en cuenta las reacciones secundarias o adversas de los medicamentos, lo cual creo que es muy importante aquí tomar en cuenta, amigo, porque como tú bien dices, nosotros hicimos un juramento de no dañar, sino de más bien ver la cuestión de la salud, de la integridad, del bienestar, etcétera. Yo creo que tú como expresidente del Colegio Médico, junto con todo el gremio que estás ahorita involucrado en esta situación, no hay ninguna sociedad de medicina que diga, yo estoy para lastimar a alguien. No, ni sociedad ni individuo. Y mira, déjame retomar, porque lo pusiste de manera muy interesante, el tema del paracetamol, que muy entendido, ¿no? Es un medicamento antipirético, quita la fiebre. Le das a un paciente el medicamento, le quita la fiebre, tú pusiste el ejemplo, se lo doy a otro, no se lo quita. Yo te pongo algo mucho más crudo, se lo das a otro y le das una reacción agresiva. Claro. Y esta reacción puede llevar a una situación tan catastrófica, incluso puede ser mortal. Así de grave puede ser la situación. Y es justamente esto que pones tú, el entorno que implica la atención médica. Con esto, y eso lo dejaba muy claro en ese entonces y en las últimas entrevistas en el tema,
No quiere decir que el médico sea inmune. El médico es un ser humano, un individuo que está expuesto a todas las leyes, todas las situaciones que tenemos en este país. Lo que sí quiero dejar muy claro es que en el ejercicio médico no se puede de ninguna manera criminalizar el acto de hacer medicina. Esa es la parte que nos parece a los médicos aberrantes y por supuesto para el paciente, porque imagínate tú, y déjame ponerlo como un tema absolutamente hipotético e incluso fuera de lugar, pero imagínate tú que llegáramos al grado del mercantilismo de la medicina que diga, tengo un paciente con esta severidad, con estas condiciones de gravedad, con este riesgo de fallecer. Entonces, en este contexto, haré una medicina más cara, una medicina defensiva, que pague tu seguro de protección médica, que tenga unos elementos, o bien llegar al absurdo que no creo que se presente, que los médicos no estamos hechos para eso, de negarte a atender a un paciente por esta situación. Es decir, así de fuerte se puede trastocar. Y yo me pongo del otro lado, porque además yo también he sido médico, tengo familia, han sido pacientes. Y de este lado, de ser paciente, no es sencillo tampoco enfrentarse a situaciones así. Pero desde el lado de ser paciente tampoco será muy grato estar con un médico que esté a la defensiva. Claro. Un médico que esté al alba, más preocupado por lo que yo pueda decir o hacer que por curarme. Es decir, sí, ese es justamente el entorno de las aristas totalmente diferentes que se pueden ver al respecto. Sí, tienes toda la razón. Y ahorita yo creo que nos topamos mucho, amigo, con las cuestiones de el doctor Google, o el doctor Yahoo, exacto, o el doctor YouTube, o el doctor que tú le quieras poner, porque de repente nos topamos, y no solo en la medicina institucional, a la cual le tiran mucho, y que la verdad es una muy buena medicina, obviamente con un exceso de pacientes, pero es buena la medicina, como en el área privada. O sea, de repente te llegan los pacientes y no te llegan preguntando, te llegan dando, oiga, es que vengo porque tengo tal cosa, y entonces quiero que me dé esto otro. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que, creo yo, enseñarle al paciente la importancia de, no, momento, tú vienes conmigo, que soy el experto, para darte yo una solución. Vamos a quitar esas ideas. Bien dices tú, vamos a construir una muy buena relación médico-paciente, y entonces te vamos a dar salud. Ya no hay médicos de cabecera, Iván. Exacto. Es un mal de nuestros días. Fíjate que el tema es así, y voy a ponerte un ejemplo personal, no me gusta hablar en primera persona, pero te voy a poner un ejemplo de mi vida diaria. En la institución, un servidor en la consulta, está el escritorio, está la consulta, y tú vas atrás y de repente una computadora. Es un asunto que de repente puede distraer a muchos personajes por la computadora, que además no es algo fuera de lo que no nos hayan dicho los pacientes, estamos atentos a la computadora, o el escritorio puede ser una barrera. Digo, está hecho para fines muy específicos, pero un servidor lo que hacía, y créeme que es un ejercicio tan sano, tan simple, que te acerca el paciente a tomar la silla y pasarla de frente. Y al estar cerca de tu paciente, la relación es totalmente diferente. Y eso es precisamente lo que responde a la pregunta. Médico de cabecera, el médico que sigue. Esa es una de las cosas muy loables de la medicina familiar. El médico familiar tiene toda la capacidad de ser un médico de cabecera, y no solo del individuo, sino de la familia, porque el entorno de una enfermedad no solamente es el paciente que está ahí, trae de fondo muchas relaciones familiares, y ahí es donde están precisamente estos nexos, estas ligas de unión, estas zonas de protección para que se apega a los tratamientos y para que haya buenas soluciones. Y el asunto de doctor Google, bueno, pues mira, la verdad es que yo, de verdad, y acá traigo el celular, no estoy nada en contra de la situación de la tecnología. Claro. Es decir, muchos ahora, y respeto los pensamientos, se quejan de que traen el celular, pero seguramente en algún momento alguien dijeron, estás todo el día pegado a la televisión cuando creó la televisión, o estaba seguramente todo el día en el internet cuando empezamos con el internet. ¿Recuerdas aquel internet que conectabas al teléfono, ¿no? Y que hacía un ruido muy extraño y nadie en la casa podía usar el internet? Entonces, sospecho que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sí. Pero usado de manera muy racional. Claro. Es decir, nadie puede creer que por meter los 3 síntomas tengas un diagnóstico. Esto es mucho más complejo que esto, ¿no? Sí. Implica raciocinio, implica conocimiento, implica experiencia y expertise en tu tema, ¿no? Porque, y quiero poner también esto en la mesa, porque no es totalmente, ciegamente el médico. En el camino también existen malas praxis, y todos lo sabemos. Por supuesto. La mala praxis es un elemento
no agradable, pero presente en el médico también, y se identifican elementos muy claros de la mala praxis, la negligencia, la impericia, la imprudencia, que son elementos muy claros que el médico puede presentar, y que en este contexto podría haber errores atribuibles a esta causa. Y bueno, estos errores en toda situación tendrían una consecuencia como tal, ¿no? No es limpiar tampoco o cegar absolutamente como un ente especial al médico, ¿no? Queda muy clara la situación. Sí, y esto es sumamente importante, y quiero tocar aquí un punto que creo que hay que darle prioridad en estos tiempos y la importancia que se requiere. Si nosotros queremos tener una buena relación médico-paciente, creo que nos tenemos que apoyar mucho, Iván, de los médicos familiares o generales en su caso, porque son aquellos que ven al paciente de forma integral. Y la medicina familiar es una especialidad donde tú te enfocas todavía más a desarrollar esta situación y que, como bien dices tú, conllevas a toda la familia, a todo el núcleo familiar, con el objetivo de a este núcleo familiar darle salud. Y con esto ayudas a que estos malos entendidos, esta situación de es que el médico tal vez no me quiera ver, ya le caí gordo, ya esto, ya lo otro, o que el médico diga es que este señor quiere venir a darme lata, etcétera, lo vas limando. O sea, tú como médico familiar puedes entrar ahí y ver todo ese tipo de situaciones. Fíjate que sí, nuestro sistema de salud está muy pensado, y no solamente es de nosotros, está copiado de otros sistemas de salud con sus adaptaciones a nuestra población, pero el sistema de salud como tal, el primer inherente es el primer contacto, es decir, el médico de primer contacto con el paciente. Y ahí es donde entra el médico familiar, y desde luego la enorme capacidad del médico generalista, que como tal igual de repente, y a lo mejor se me motiva otra plática, estoy algo peleado con el término, porque realmente no es un médico general, no es un médico que tiene una especialidad. Algunos médicos cirujanos, hay médicos que son médicos parteros y demás, pero bueno, es un generalista, un médico que tiene la difícil tarea de conocer todo y saber de todo, que eso no es nada sencillo. Y lo pongo en un contexto mucho más amplio. Llega un paciente, y vamos a poner ejemplos, con un dolor de cabeza. Cuando llegue con el neurólogo, probablemente está con el neurólogo porque ahí ya sepamos que hay un tumor, que hay un problema mucho más grande de una hipertensión hipercraneal, que hay alguna situación muy específica. Pero cuando llegas con un médico familiar, llega el dolor de cabeza y ya. Entonces, el médico familiar, en su momento el médico generalista, tiene que entender la cinemática del problema, tiene que ver una anamnesis en el paciente, porque además no somos una medicina americana donde la tecnología te permite sacar tomografías, resonancias magnéticas, porque allá todo está pagado a partir de seguros y bueno, esto no cuesta. Acá nos pega muchísimo, ¿no? Somos un país de tercer mundo, que no es fácil acceder a tanta tecnología. Entonces las habilidades, y bueno, tú lo debes de saber en tu práctica diaria, las habilidades cognitivas, las habilidades de buscar los síntomas, los signos del médico, es lo que le permite disuadir a un simple dolor de cabeza, a una cefalea en racimos o algún tumor cerebral que debería tener una función diferente. Completamente de acuerdo. Voy a concluir este tema porque quiero platicar contigo de otra cosa en cuestión a la no criminalización del acto médico. Concluyendo, 1. En ningún momento el médico va a buscar hacer daño a su paciente. 2. Nos debemos al paciente, pero nuestro paciente puede tener reacciones diferentes a cualquier medicamento, aunque ya lo haya tomado. Eso es muy cierto. 3. A todos nuestros compañeros que nos están viendo, médicos, no médicos, que sean pacientes, enfermeros, enfermeras, paramédicos, etcétera. La relación médico-paciente es la base exactamente, como tú lo acabas de decir, para disminuir estos pensamientos y mejorar nuestra atención. Así es correcto. Totalmente. Y cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, pues acercarse a su médico, ¿no? Preguntárselo, oiga doctor, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Porque eso es sumamente importante, ¿no? O sea, creo que también aquí es que no se lo dije porque pensé que no era importante, me esperé porque pues, lo dejé de tomar y hasta su próxima consulta pues no nos ayuda. Entonces también hay que cuidar mucho eso y sobre todo acercarnos a nuestros médicos familiares, a nuestros médicos generales, que son la base de todo el núcleo para posteriormente ya derivarnos a cada especialidad. ¿Es correcto? En efecto, así es, amigo, exactamente. No podemos perder la cercanía con tu médico. El médico es precisamente el que tiene
en sus manos tu salud. Entonces, como en situaciones graves, cuando alguien te opera, uno no sería tan temerario para intentarlo solo. Es igual una gripe, es igual alguna situación que pareciera que se puede mejorar simplemente con un medicamento. La cercanía es muy importante. Y cerrando este tema, y gracias por la invitación al tal, quiero decirte que en diciembre del año pasado, y con eso quiero concluir el tema, después de todo este movimiento médico que hubo de colegios, de asociaciones, incluso de algunas instituciones, se concluyó en una propuesta de ley de modificación que empezó en el Cámara de Diputados, ahora está en el Senado como sus leyes pendientes para sesionar, para aprobar. Y la ley lo que implica es un cambio a ciertos artículos, artículo 469 de la Ley General de Salud, y los artículos 129 y su apartado bis, el 229 bis del Código Penal Federal. Y lo que implica esta modificación, que es lo que está en el Senado, está por discutirse, están como las leyes pendientes a modificar, es precisamente que no culpen a un médico porque si en el ejercicio de la medicina tuviera alguna consecuencia el paciente, no fuera un acto doloso. Esa es una de las grandes aristas de esta propuesta, y además que en el camino lo que hablamos de reacciones, ¿no? El elemento no conocido, no entendido, de una reacción que no puedas tener en una respuesta que tú esperas, ¿no? Entonces, claro, estos son las modificaciones básicas. También implica algunas exigencias del médico, además sí, son muy sanas. Por ejemplo, la ley en esta modificación, ya que pasa de la Cámara de Diputados al Senado, habla de que también un médico que diga que si estás enfermo de algo no lo estás, con el afán de omitirte algo, me refiero a un trabajo, una incapacidad, que por compadres, amigos, que falsifique la situación, sí, tendrá consecuencias. Claro, habla de consecuencias muy graves, habla de años de cárcel, habla de salarios mínimos, es decir, todo esto en los sentidos, en los bidireccional, ¿no? En los dos sentidos. Entonces eso está en el Senado, está desde diciembre de 2018, está en espera de ser discutida y ojalá aprobada, porque esto finalmente subsanará mucho de este tema que estamos platicando yo. No, perfecto, y gracias como siempre, para mí es un placer que estés con nosotros. Gracias. Iván, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre, a veces se tienen mitos y creencias de lo que hacen en el IMSS y de lo que está haciendo el sindicato. ¿Y por qué lo tomo en cuenta esto? Porque creo que el IMSS, aún con todo el peso que ahorita le cargaron, y pues ahora sí que los recursos limitados que se tienen, pues están haciendo cosas diferentes ahorita en esta nueva administración. Platícanos un poquito de lo que yo he visto en Face, que ahí creo que han dado juguetitos, han ido a la sierra. ¿Qué ha pasado? Platícanos un poquito. Fíjate que el sindicalismo bien entendido, y bueno, gracias por platicar un poco del tema, y lo voy a platicar en un contexto extremadamente amplio, porque además sindicalismo es desde Ciudad de México hasta Baja California, desde Yucatán hasta Guerrero, es decir, en cada estado son 37 secciones hermanas, incluyendo Querétaro, de sindicatos, todos liderados por gente muy profesional. El sindicalismo en un contexto muy amplio, un servidor lleva un año en esto, y la verdad es que lo que he aprendido aquí ha sido maravilloso. La idea que uno tiene externa del sindicalismo no es tan clara cuando uno está dentro, ¿no? El sindicalismo tiene unas bases muy finas, muy puras, de defensa sí del trabajador, que además al fin del camino es el fin último de todos los sindicatos, claro, pero también en un contexto mucho más social, implica reformas, implica cambios de la sociedad en la que está inerte el propio trabajador. Entonces, si se entiende con este concepto tan amplio, el sindicalismo le debe mucho a muchas situaciones. En Querétaro te puedo poner el ejemplo, que lo que hace el sindicato liderado por el doctor Carlos Morales, que además es un hombre íntegro con una capacidad muy importante de manejo, es tener momentos específicos para los trabajadores. Claro. Se estatutan, están escritos algunas celebraciones para los mismos trabajadores, para que vayan a ellas, para que convivan con sus familias, sienten todo el año en las diferentes categorías, hablando específicamente del IMSS, porque es Secretaría de Salud, que además también les mando un afectuoso abrazo a Silvia, que está ahora como dirigente de la Secretaría de Salud, tiene otras actividades, y entre estas mismas también tiene que ver consentir al trabajador cuando viene diciembre para los hijos, el hecho de, ahora viene muy cercano ya,
que salen de vacaciones y les puedas ofrecer cursos de verano para que ellos puedan estar ahí, sus pequeños, y esto subsana un poco la presión de papá y muchos elementos en los que están inmersos. No puede concebirse un sindicalismo de antaño, es un sindicalismo abierto, moderno, con características muy específicas a nivel nacional. Ahora nuestro dirigente, el doctor Arturo Olivares Cerda, es su nombre, con una visión espectacular, que ha dado esta apertura, que se han quitado mucho de estos mitos como sanciones y demás a muchos trabajadores, porque la intención es algo mucho más amplio. La intención es proteger, es defensa, es conocimiento del contrato colectivo y estatutos, y hay una frase, y la voy a repetir aquí, que últimamente circula mucho entre los pasillos, y es que es algo muy sano y que a lo mejor define el sindicalismo moderno, ¿no? La intención es defender, no solapar. Todo esto es la amplia gama de lo que hace un sindicato en general. Y bueno, el Seguro Social es uno de los más fuertes de toda Latinoamérica, ¿no? Un orgullo estar ahí. La verdad, se aprende muchísimo de grandes personajes que llevan el sindicalismo y que llevaron en su momento el propio sindicalismo en el Estado. Y que no solo estás cuidando al trabajador, que no solo lo estás apoyando, como bien dices, que no solo estás buscando pues, un objetivo saludable para el trabajador, sino que también están apoyando a la comunidad, Iván. Sí, sí, es parte de todo esto. Fíjate que la visión altruista es algo que no puedes perder, y todos estamos obligados a tener en algún momento esta percepción. Entonces, buscar a las comunidades desprotegidas, buscar a los personajes que necesitas, un servidor desde su trinchera, con un grupo de amigos que además creemos ciegamente en que las cosas se pueden hacer diferentes, pero antes de pelearlas tienes que ir y hacer las cosas diferentes, poner tu granito de arena. Justamente hacemos esto, ¿no? De repente irte a comunidades lejanas en el propio estado, porque además de nuestro estado es al que nos debemos, es quien nos dio todo. Aquí me dio mi esposa, aquí me dio trabajo, es un estado que aprecio y que quiero mucho. Lastimosamente no soy queretano de nacimiento, pero sí por decisión. Entonces creo que es algo mucho más bonito, implica, ¿no? Entonces sí, por supuesto hemos hecho ahora que el niño algunas visitas a comunidades lejanas para hacer una entrega de juguetes. Es maravilloso ver la respuesta de los niños, es maravilloso ver la sonrisa que ponen por un juguete que a lo mejor en donación no fue tan costoso, pero para ellos lo valoran de manera impresionante. Por supuesto en las comunidades donde de repente lleves el médico ginecólogo, de repente esté el oncólogo, esté el urólogo, el cirujano, el familiar, comunidades donde difícilmente tienen acceso, donde tú lo sabes y lo sabemos, nuestro sistema de salud hace que de repente hay un médico pasante que además hace un trabajo extraordinario, que se avienta a cuestas la salud de toda una población, que lleguen estos especialistas y subespecialistas a hacer un trato, y no nada más que se queden ahí, si hay que trasladamos, si hay que diagnosticar ahí mismo.